Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Para hoy vamos a preparar estos deliciosos pancakes con banano. Bienvenidos. Para comenzar con nuestra deliciosa receta, tengo aquí mis bananitos que voy a utilizar, esos pecosos que son tan dulces y tan ricos. Entonces vamos a hacerlo elemental, ¿verdad? Picarlos. Listo. Ahora vamos a vertir 2 huevitos. Vamos a tomar un tenedor que nos quede bien masita. ¿Listo? Sé que esta receta es ideal para los desayunos, muy rica. Listo, ahora que vamos a hacer, vamos a verter harina de trigo de a pocos. Bueno, de a pocos. Pónganle una mechita de sal o una pizca de sal. La sal le va a realzar el sabor. No le vamos a poner azúcar porque pues el banano es muy dulce, entonces nos quedaría muy dulce nuestra receta, por favor. Si usted quiere usar azuquita, porfa, póngale azuquita. Bueno, si su mezcla le quedó así muy espesa como a mí, ¿cierto? Le vamos a poner una copita. Yo tengo aquí un pocillo tintero, esta es en la que tomamos tinto en la casa. Le voy a poner menos de la mitad. O le vamos a poner de a poquitos para que y vamos mirando. La idea es que no nos quede tan espesa y pues obviamente no tan clarita. Ahí me quedó perfecto, miren. No hay necesidad de ponerle más leche. O sea, le puse un tricito nomás. Bueno, listo. Si ustedes ven que le quedan con grumitos, por favor usen su batidor manual o continúen con su tenedor. Vamos a pasar a fritar o a sofreír. Bueno, yo voy a tomar el sartén en el que hago mis huevos generalmente, ¿cierto? Le voy a vertir un poquito de aceite, no mucho, chicos, porfa. Un poquito nomás, un chorrito. Listo. Esparcirlo por todo el sartencito. Creo que le eché mucho. Esto solamente es una untadita. Bueno, ahora sí, voy a tomar esta misma cuchara y voy a vertir mi mezcla. Receta muy fácil, deliciosa para el desayuno o para el almuerzo, lo que ustedes quieran. Unas oncecitas deliciosas con esto. Pilas con la velocidad del fuego, bueno, no muy alta, no muy baja, por favor. Listo, ya tengo mi. Listo. Tomarla por aquí, la ponemos en un platito. Y nuevamente vamos a ponerle un poquito de aceite, no tanto como yo hice ahorita, no. Un poquito nomás, una untadita. La idea es que tampoco les vaya a quedar súper engrasado, ¿no? O sea, súper poquito. Nuevamente mezclamos. Y ponemos la mezcla. Vigilen que no les va a quedar tan gruesotas tampoco, bueno. La idea es que la harina de trigo se nos cocine, no nos puede quedar crudo. Duele la barriga, en serio. Bueno, les quiero mostrar ya el resultado final. Ya para la decoración ya ustedes usan su creatividad. Yo tengo aquí chocolate líquido, ¿cierto? Entonces, o lo pueden hacer con mielecita, con lo que quieran. Le voy a poner unos arándanos y unas moritas, ¿vale? Que me quede mucho más lindo. Para que lleguen a la mesa y se la devoren completica. Bueno,
es el resultado final de mis deliciosos pancakes con banano. Yo espero que les haya gustado, que lo preparen, que se suscriban al canal y que me cuenten cómo les fue. Hasta luego.